venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome asiento, por favor. El Señor está aquí en esta mañana. Dice Mateo capítulo 18, verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerdo una oportunidad cuando yo era uno de los pastores asociados ahí en una iglesia aquí, que no queda muy lejos, donde había un debate, entre pastores y colaboradores acerca de por qué en algunas reuniones se sentía la presencia del Señor y en otras no. O por qué algunos directores de alabanza tenían la capacidad de alguna forma de provocar que la congregación tuviera una conciencia de la presencia del Señor, tuviera una experiencia de que algo distinto está ocurriendo ahora porque Dios está aquí. Hay algo que no podemos explicar, pero que podemos decir, sí, yo puedo sentir que el Señor está en este lugar. Y estaban los teólogos, ¿no? Que bueno, que esto, que lo otro, que aquello, que más allá, un montón de explicaciones. Y estaban los hermanos, sobre todo los más antiguos, los más viejos de la congregación, que no se animaban a discutir. Decían, es indiscutible. Hay momentos donde la presencia de Dios está y hay momentos donde la presencia de Dios no está. Y no tiene, digamos, ningún fundamento teológico más que este pasaje de Mateo 18:20. ¿Por qué nos hemos reunido, no? ¿Con qué motivación hemos buscado este tiempo? ¿Por qué razón estamos aquí en esta mañana? Porque el Señor dijo, congregados en mi nombre. Pero también estaba el otro extremo que durante un tiempo existió en muchas de nuestras reuniones. No estoy hablando de nuestras, de la iglesia local, sino de las reuniones cristianas, donde la presencia de Dios era lo único que garantizaba que había sido una buena reunión. Y entonces hacíamos un esfuerzo, en algunos casos, algunos directores de alabanza, en tratar de provocar esa experiencia de sentir la presencia de Dios de una manera un poco forzada, ¿no? De una manera un poco exagerada. Diríamos hoy, daban manija para que las personas tuvieran una experiencia emocional. Lejos de ser una experiencia emocional, experimentar la presencia de Dios es de carácter espiritual. Es decir, percibimos en nuestro espíritu, los nacidos de nuevo, que el Espíritu del Señor que está en nosotros también está de manera evidente, de manera más plena, cuando nos reunimos en su nombre, cuando nos juntamos varios con esa hambre, con esa sed, con esa necesidad. Pero si yo dijera que la presencia de Dios es todo, como se predicó durante muchos años, también en algunas iglesias, no estaría diciendo la verdad, porque la presencia del Señor es necesaria, pero no es suficiente. Porque aunque Jesús está aquí, el tema es, bueno, ¿y qué vas a hacer? Vos,
con eso. Porque aun cuando Jesús estuvo presente físicamente y caminó en medio de la gente, no todos tuvieron la misma actitud con Él. Y nadie podía discutir en ese caso cuando leemos los evangelios que Jesús estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, lo podían ver, lo podían tocar, lo podían escuchar. Estaba ahí el autor de la vida, estaba ahí el creador de todas las cosas. Estaba ahí el Hijo unigénito de Dios. El apóstol Juan dice, nosotros vimos su gloria. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de unigénito del Padre, así como alguien único en su género, en cuanto a su relación con su Padre, en cuanto a su genética, digamos, ¿no? El unigénito, el único con el gen del Padre, el único que podía dar pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios. Vimos su gloria. Pero también dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz ponía en evidencia sus obras. Amaron más las tinieblas, simplemente, dijo Jesús, porque sus obras eran malas. Y la presencia del Señor, una de las cosas que trae, es que te pone en evidencia. La razón por la cual nosotros no nos limitamos a estudiar las cartas de algún apóstol fallecido, que está en la presencia de Dios, simplemente para hacer memoria o para repasar ideas, es porque nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús con la esperanza de que esto que dice Mateo 18, verso 20, justifique nuestra presencia aquí. Un Jesús que pudiéramos ver, que pudiéramos oír y tocar. ¿Qué diferencia causaría en una reunión como esta? Si aquí estuviera presente de una manera física, de una manera que la pudiéramos percibir, no con el espíritu, sino con los sentidos, nuestro Señor Jesús. Yo sé que muchos de ustedes dirían, caeríamos todos rendidos a sus pies. Y los evangelios cuentan personas que han tenido esa experiencia, pero también cuentan otras. En Mateo capítulo 8, en el pasaje donde Jesús va a la región de Gadara, donde está el famoso gadareno endemoniado, viviendo una vida completamente antihumana, reducido al más animal de los caracteres posibles de una persona, en una enajenación diabólica, desnudo, corriendo entre los sepulcros, haciéndose daño a él y haciendo daño a los demás, rompiendo cadenas y haciendo un montón de cosas. Gente que estaba de alguna manera acostumbrada a ver una manifestación diabólica como esa, también tenía un contexto en el cual esa manifestación diabólica se les había hecho natural. Y el relato de Mateo es que Jesús, al desembarcar con los discípulos, al cruzar el mar de Galilea, ese lugar en el cual Jesús se movía de una punta, de una orilla a la otra, y descansaba en el barquito, probablemente de Pedro, y al llegar a la orilla ministraba en una orilla, y luego, para tomar distancia y poder descansar, si usted lee el Evangelio de Marcos, básicamente va a encontrarse que Jesús siempre estuvo haciendo esto, ¿no? Tomando distancia para poder descansar. Y la historia del Gadareno todo el mundo la conoce. Había un hato de unos 2.000 cerdos ahí. 2.000 cerdos en una nación
donde comer cerdo era considerado un acto de inmundicia, un animal inmundo. Y había unas personas ahí que tenían la inmunda ocupación de criar cerdos, la inmunda profesión de criar cerdos, una inmunda manera de ganar dinero. Desde el punto de vista de la ley, realmente era una de las profesiones más inmundas que se podría tener. Al punto tal que Jesús la utiliza para expresar el punto más bajo de la caída del hijo pródigo. Para poder expresar Jesús que no se puede llegar más bajo, en su parábola del hijo pródigo, él dice que el hijo de ese estanciero, el hijo de ese hacendado, de ese hombre que tenía riquezas, consumió toda su herencia, toda su fortuna, y en un tiempo de hambre y de sequía terminó alimentando cerdos. La más baja, desde el punto de vista metafórico hoy, porque a todos hoy no nos cabe estas leyes, pero significaba eso. Y leemos que en Mateo capítulo 8, en el verso 34, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. La liberación del Gadareno, mire hermano, qué tremendo poder desató Jesús al liberar a un hombre que tenía encima una legión de demonios, que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, a la presencia. Toda la ciudad corrió a buscar, a presentarse delante de Jesús. Y usted dirá, ¿avivamiento? No, cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque ellos no podían soportar ser privados de su inmunda manera de ganar dinero. Esos cerdos representaban las riquezas, los tesoros de esas personas. Entonces la presencia del Señor es necesaria porque trae liberación, pero no es suficiente si no nos despojamos del apego por una inmunda forma de ganar dinero. Si tenemos que mentir, si tenemos que engañar, si tenemos que ocultar la verdad de alguna manera, si lo que le estamos ofreciendo a la gente puede hacerle daño o es dañino en sí mismo. La presencia del Señor es importante, sí, es fundamental. Pero lo más importante es qué vas a hacer cuando te encuentres cara a cara con el Señor. ¿Cuánto va a pesar tu estilo de vida, tu forma de vivir, tu profesión, tu fuente de recursos? ¿Habrás de tomar la decisión de poner tu confianza en Jesús como tu proveedor o seguirás poniendo por delante una inmunda forma de ganar dinero? Eso aleja a Jesús. Jesús se fue y le dijo al Gadareno: ve en la zona de Decápolis, una zona de 10 ciudades, y da testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El único evangelista que quedó en ese lugar fue el que hasta hace minutos antes era el terror de la zona. Era el endemoniado al que nadie podía sujetar.
pero que el Señor pudo liberar. Jesús habrá tenido una infancia ejemplar. ¿Cuántas personas en una ciudad grande podían destacarse como personas que no tuvieron pecado jamás en su vida? Pero en una aldea pequeña no se puede engañar a la gente conoce tu familia, sabe cómo vivís, qué haces, a qué hora salís, a qué hora volvés. Y Jesús, cuando a los 12 años fue traído de Egipto, porque ahí fue escondido durante un tiempo hasta que murió Herodes el Grande, el que buscaba la muerte de Jesús, y fue traído de vuelta. José recibió por parte de un ángel del Señor en un sueño la revelación de que tenía que ir a la ciudad de Nazaret a vivir. Y la ciudad de Nazaret significa raíz de tierra seca, significa un lugar desolado, un lugar donde como me dijo una vez un empresario que cuando lo llevé por primera vez a Nogolí, me dijo, si me mando una macana grande me vengo a vivir acá. No me va a encontrar nadie acá. Un lugar pequeño. ¿Y alguien puede dudar de que la presencia de Jesús estuvo en Nazaret? Es más, usted y yo conocemos Nazaret solo porque Jesús estuvo ahí, si no, ni sabríamos de qué se trata. Pero Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y tomando el libro del profeta Isaías que le fue dado, buscó el lugar donde decía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos por el diablo, para sanar a los quebrantados del corazón, para dar vista a los ciegos y para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Pero ¿qué hicieron sus amigos, sus vecinos, las personas con las que él se crió, donde su presencia se movió? Mateo capítulo 13, verso 55. Miraron a Jesús solamente como hombre. Miraron lo externo de Jesús, lo superficial. Hay personas que no logran establecer con Jesús una relación espiritual, una relación profunda. Sus ojos están muy obnubilados por las cuestiones externas. Lo mismo pasa con la iglesia del Señor cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero algunos ven el lugar, escuchan la música, miran las comodidades, qué temperatura hace, qué iluminación hay, cuestiones completamente externas. Tal vez alguno dirá, de tantas cosas que el Señor tiene para hacer, justo va a estar esta mañana acá en Jonte 5166. Justo va a estar acá. Pero los vecinos de Jesús dijeron, Mateo 13, 55, este no es el hijo del carpintero. ¿Qué va a hacer? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? Es decir, tenían el currículum de Jesús ahí presente. Por lo tanto, la presencia del Señor no es suficiente. Ni tampoco es suficiente. Es necesaria, pero tampoco es suficiente que nos congreguemos en su nombre siendo el cuerpo, si nuestra mirada del cuerpo de Cristo sigue siendo superficial. De qué hacemos, qué no hacemos, qué pasa, dónde me senté. Si levantaron la ofrenda primero, si la levantaron al final, si tengo una expectativa completamente superficial de mi encuentro con Jesús, con el cuerpo de Cristo,
pues entonces no voy a poder obtener lo mejor de Jesús, que es su manifestación como Hijo de Dios. Dice en el verso 58, ahí en Mateo 13, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque las distracciones superficiales traen como resultado la incredulidad, una inmunda incredulidad. Porque nadie se va a ir al infierno por ser una mala persona, no, sino por no creer en el Hijo de Dios. Porque justificados somos por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y como consecuencia nuestra vida es transformada de menor a mayor, de lo que éramos antes a alcanzar el carácter de Jesucristo. Pero la incredulidad tiene la desgracia de impedir esa transformación, ese avance, ese cambio, y esa incredulidad es la que ata de manos al Señor para hacer todo lo bueno que Él quiere hacer. Un hombre se acercó a Jesús, dice ahí en Mateo capítulo 8, leproso, sabiendo que era considerado inmundo, y le dijo a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Es decir, no tengo ninguna duda de que me puedes sanar. Solamente no sé si quieres. Y Jesús dijo, quiero, sé sano. Y fue sano en ese mismo momento, porque Jesús quiere que sea sano. Pero para poder experimentar ese querer de Jesús, que está en su esencia, entonces hay que dejar de distraerse en las cuestiones humanas, porque nada de lo que Jesús va a hacer se limitará a tu manera de entenderlo. Dice en Efesios capítulo 3, verso 20, Él puede hacer mucho más de lo que podés pedir y de lo que podés entender. Entonces no es cuestión acaso de entregarse para que Él pueda hacer más, porque mi pensamiento lo limita, mi visión de las cosas lo limita, mi idea de cómo debería ser mi futuro limita la mano del Señor, porque me la paso buscándole soluciones humanas a mis problemas, cuando puedo ponerlos en sus manos y Él puede hacer mucho más de lo que yo puedo entender y puedo pedir. Porque seguramente el plan perfecto del Señor me sacará todos los obstáculos. Una inmunda manera de ganar dinero, una inmunda incredulidad, pero algo más fuerte todavía puede ocurrir. En Juan capítulo 13, verso 8, nos encontramos con gente que sí había creído en Él, que sí había visto milagros, que sí había experimentado realmente que se encontraba frente al Hijo de Dios, al Creador de todo. Pero vemos ahí a Pedro manifestando una de nuestras características peores. No somos mejores que Él de ninguna manera, pero esto está ahí para que lo pongamos en evidencia. Pedro le dijo a Jesús, Juan 13:8, no me lavará los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Nuestro inmundo orgullo no nos permite dejarnos ministrar por el Señor. Nuestro deseo de ser autosuficientes o de ser mejores que los demás. Tal vez Pedro pensó en ese momento, Jesús le va a lavar los pies a todos, pero a mí no, porque yo no voy a permitir eso. Soy mejor que los otros. Soy más humilde. A veces la humildad, el esfuerzo por intentar ser humilde es nuestra mayor forma de manifestar orgullo.
una humildad fingida, una humildad que no tiene ningún respaldo y que cuando es puesta a prueba, como esta mañana, nos pasó a nosotros, sale lo peor y no lo mejor. Tres cosas que obstaculizan la mano del Señor, aun cuando la presencia del Señor esté aquí. Esa es la razón por la cual no alcanza simplemente con la presencia del Señor, sino con la pregunta que yo te hago esta mañana. Bueno, si Dios está aquí, el Señor está aquí, Mateo 18:20 dice, Él está aquí, ciertamente está aquí. Y si no estabas muy distraído, cuando estuvimos recién buscándole, hemos sentido que Él está aquí. Ahora hay otros hombres que tuvieron una actitud diferente. En Mateo capítulo 9, verso 9 dice que pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en una inmunda profesión, que era levantar impuestos para el emperador romano, casi en el mismo orden que criar cerdos, sobre todo para los judíos. Era tan abominable un publicano como una persona que criaba cerdos. Un publicano era algo absolutamente abominable. Un hombre que recaudaba impuestos para el imperio que los oprimía. Él tenía una profesión y también seguramente un buen pasar en lo económico. De hecho, cuenta que esa noche Jesús fue a comer a la casa de Mateo. Y pasando por allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué mensaje le predicó Jesús a Mateo? Una palabra. Porque cuando el Señor se presenta, siempre habrá en los labios del Señor esa misma invitación. Si podés experimentar la presencia del Señor, es necesario. Pero ¿qué vas a hacer cuando Él te diga, sígueme? Cuando Él te dé una invitación a caminar detrás de sus pasos, que significa que ya no vas a vivir en tu propio itinerario, porque la vida de un creyente no significa trazar su propio mapa e ir cayendo en diferentes obstáculos para que la gracia del Señor luego venga a solucionar nuestras malas decisiones, sino empezaron a vivir una vida siguiendo los pasos del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, librándonos del pecado, librándonos del peso de la carga, librándonos de una inmunda forma de ganar dinero, librándonos de una inmunda incredulidad y despojándonos de un inmundo orgullo, levantarnos y caminar detrás del Señor a donde Él quiera llevarte. Tal vez estás soñando con enormes cosas. Y los profetas que andan por ahí lucrando siempre prometen cosas grandes. Algo grande viene. Dios va a hacer algo grande con tu vida. Yo le digo, ya lo ha hecho, me salvó. Me libró. Había unos chicos jóvenes que tenían un amigo paralítico. Y ellos también sabían que Jesús estaba ahí. Jesús estaba en Capernaum, el lugar que él había elegido como base, ahí como cuartel general, para después trasladarse al barco y ministrar en las orillas. Y cuando se
Los vecinos de Capernaum, a diferencia de los de Nazaret, ya habían escuchado cuántos milagros había hecho el Señor. La ciudad se conmovió y la casa se llenó de gente. Y todo la habitación donde Jesús vivía, porque las casas eran de una habitación. A lo sumo tenían un piso arriba, un aposento alto, con una terraza, como mucho. Pero eran de una sola habitación. Y se llenó de gente. Y vinieron los amigos de este muchacho paralítico, trayéndolo entre 4 en una camilla. Y cuando llegaron, encontraron que había mucha gente ahí. Y que Jesús era inaccesible. No sé si alguna vez te ha pasado que hay tantos obstáculos en tu vida, hay tantas cosas que se interponen, que te parece que Jesús es realmente inaccesible. Y quisieras, como algún otro que te cuenta su experiencia con Jesús, poder experimentar lo mismo, pero a vos tenés tantas cosas en el medio, se han levantado tantas cosas y tanta gente te da la espalda que pensás que realmente es imposible llegar a Jesús. Y estos chicos podían haber tenido una actitud orgullosa y decir, bueno, todos esos que están ahí adentro, ¿qué clase de gente son? La iglesia está llena de hipócritas. Todos nos dan la espalda, están todos mirando para adentro, a nadie le importa. Se le voy a poner más dramática, póngale que llovía aparte. No dice eso la Biblia. Pero, ¿cuántas personas, cuando son invitadas o cuando tienen la noticia de que Jesús es el que puede liberarlos, el que puede sanarlos, el que puede bendecirlos, el que puede salvar su vida, empiezan a mirar los obstáculos que hay para llegar a Jesús? ¿Pero qué va a decir mi familia? Aparte me invitaron a un lugar que hay que tomarse 2 colectivos. Y por ahí para ir a ver, no sé, un concierto sos capaz de irte no sé a dónde. Pero para ir a los pies de Jesús hay muchos obstáculos. Hace frío, hace calor, no hay dónde parar el auto, la música está muy fuerte, el portero no sonríe, ahora no se nota porque usa tapabocas. Pero no hicieron eso. Dice en Marcos 2:4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y usted sabe cómo sigue la historia. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, que era lo más importante. Y luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No sé cuántos tendrán algún amigo o algún familiar que realmente necesita tener un encuentro con Jesús. La pregunta que yo te hago es, si yo te pregunto ahora por qué no lo has traído todavía, sabiendo que Jesús está aquí, porque usted sabe que Jesús está aquí. Porque donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está aquí. ¿Por qué no has logrado traerlo todavía? Seguramente me vas a dar una lista de obstáculos y de impedimentos y de cosas y de justificaciones. Pero no es suficiente que Jesús está aquí y nosotros lo sepamos. Es qué vamos a hacer para poder traer a los pies de Jesús al que está necesitado. ¿Qué vamos a hacer?
A veces usted dirá, bueno, pero solo no puedo, pero bueno, búsquese otros 3. Búsquese ayuda, pero no desista. Ábrase una brecha, rompa las estructuras que sean necesarias romper para que alguien pueda llegar a los pies de Jesús y sus pecados le sean perdonados y su vida le sea transformada. ¿Estás muy ocupado? Libérate de tus ocupaciones. Sé libre de tus ocupaciones. No seas esclavo de una inmunda forma de ganar dinero. No seas esclavo de tu incredulidad. No seas esclavo de tu orgullo. Porque tal vez cuando invites a esa persona te va a rechazar y será un obstáculo. Pero, ¿por qué te vas a ofender? Si a Jesús lo enviaron a la cruz a morir y Él también fue rechazado. ¿Qué podemos hacer? Una mujer se enteró que Jesús iba a transitar por un determinado lugar. Y esa mujer tenía un problema muy grave, porque durante 12 años, dice la Biblia, que sufría de una enfermedad, de una hemorragia permanente, que le había consumido su salud, pero también le había consumido su patrimonio. Había gastado todo su dinero buscando un médico acá y allá hasta que no le había quedado nada. Y ese día, esta mujer sabía que Jesús iba a pasar por un determinado lugar. Había escuchado, pero también sabía que no iba a ser fácil acercarse a Jesús. Por 2 razones. La primera, porque Jesús sí siempre iba rodeado de una multitud. Y la segunda, porque si ella, en el devenir desde que salía de su casa al lugar donde se encontraba Jesús, tocaba a alguna persona, como ella era una persona considerada inmunda por tener un flujo de sangre según la ley de Moisés, cualquier persona que ella hubiera tocado o rozado iba a ser declarado también inmundo, y eso le traía un enorme trabajo. Tenía que salir 7 días fuera de la ciudad para purificarse y después tenía que pagar una ofrenda y hacer todo un ritual según la ley. Pero esta mujer tenía una actitud respecto de la presencia de Jesús distinta, que tal vez sea bueno para reflexionar esta mañana. Él dijo, Él está ahí, pero yo lo voy a tocar. Aunque sea, voy a tocar, aunque sea que toque un fleco de su manto, porque los mantos tenían flecos. Aunque sea. Y la presencia del Señor, usted dirá, era necesaria. Claro, los discípulos estaban todos alrededor de Él. Pero dice aquí, Mateo 9:20, aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, virtud, poder salió de Jesús y la sanó. Y Jesús se dio cuenta. No fue Él voluntariamente el que hizo ningún acto particular. Muchas veces pasa que las personas llegan a la casa del Señor y están esperando que el pastor vaya, que lo toque, que haya una ceremonia. Y yo he experimentado muchas veces, durante muchos años, que la sola presencia del Señor tiene el mismo efecto de el toque que puede darte un pastor, siempre y cuando seas vos el que corre al encuentro de tocar el manto del Señor. Y en la misma alabanza y en la adoración, y mientras se predica la palabra, son sanados, son liberados, son llenos del Espíritu de Dios, su visión es transformada, su
su esperanza renovada, su ánimo y su gana de vivir, sus matrimonios restaurados, su familia puesta en orden. ¿Por qué? Porque no es suficiente la presencia del Señor. Es necesaria, pero también han recorrido por la fe ese trayecto venciendo el orgullo, venciendo la incredulidad. En unos versos más adelante nos encontramos con un hombre que tenía cierta dignidad. Era el principal de la sinagoga. Y usted sabe que cuando una persona era identificada con esta secta de los nazarenos, perdía un montón de privilegios, sobre todo en este caso cuando él representaba ser el principal de una sinagoga. Era una persona de gran respeto, pero tenía una hija de 12 años que se moría. Y él también escuchó que Jesús iba a estar por ahí. Entonces, sin importarle lo que los demás iban a pensar de él, Jairo salió a buscar al Señor. Lo peor que pasó fue que cuando Jairo se encontró con el Señor, recibe malas noticias por parte de la gente que vino detrás de él, desde su casa, para decirle: no lo molestes al maestro. La niña está muerta. Tal vez cuando alguien te habla acerca de Jesús y de cómo el Señor puede transformar y cambiar tu vida, también el enemigo enviará un emisario, un mensajero de desgracia, con una mala noticia para contrarrestar la buena noticia del Evangelio, para ver si estás dispuesto a vencer en tu corazón, si realmente estás creyendo en un poder ilimitado que el Señor tiene para cambiar cualquier cosa, aún lo más imposible, como es resucitar a un muerto. Cosa que la ciencia no ha logrado, porque tal vez la ciencia ha sanado a alguien, pero no ha logrado resucitar un muerto que ha muerto. Un muerto de 4 días, como Lázaro, o como el hijo de la viuda de Naín, que ya estaba siendo llevado en el cortejo fúnebre para ser enterrado. Tal vez aquí la niña llevaba poco tiempo de muerta, todo el tiempo que le costó a Jairo salir de su casa y llegar a donde estaba Jesús. Pero siempre vas a encontrar en Jesús una palabra de esperanza. Él le dijo, Mateo 9:24, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y se burlarían de Jairo también. Y se burlarían de todos los discípulos también. Porque qué más loco que un tipo que sigue a un loco. O qué más loco que alguien que tiene su esperanza puesta en un loco. Y en medio de la burla, donde el orgullo de ellos fue despedazado por la realidad, escucharon a Jesús que le dijo: no temas, cree solamente. Entonces Jesús entró y dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban todos de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, escuche bien, hermano, y tomalo por favor como un consejo, con humildad. Hay gente que tenés que echarla fuera de tu vida. No te suman nada. Hay decisiones que tenés que tomar. No podés escuchar las 2 campanas todo el tiempo y mantenerte en tu fe. A tu alrededor el enemigo levantará personas que tienen un mensaje negativo y que se burlan de tus esperanzas y de tus sueños, que te tratarán como un loco. Bueno, vos si te hace bien, qué sé yo, bueno, anda. Vale.
Ya siempre estuviste medio loco. Una locura más. Levantarte un domingo a la mañana con la humedad, con el frío, y ir ahí, subir una escalera y... Qué loco que estás. Pero cuando la gente fue echada afuera, entonces entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Tres cosas que te impiden establecer una relación con el Señor, aunque el Señor esté aquí. Nuestra inmunda forma de ganarnos la vida. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Nuestra inmunda incredulidad. Si no vemos, si no tocamos, no podemos creer. Si se reúnen en un lugar que no es... Hay personas que creen que solamente Jesús los va a sanar en una campaña, porque lógicamente, donde hay 5.000, hay poder. Y otros que son sanados por teléfono. Porque creen. Pastor, ore por mí. Vamos a orar ahora, hermano. Y antes de cortar me dicen, ya me siento bien. Porque no es suficiente que la presencia de Dios esté, sino qué vas a hacer con su presencia. Hay que renunciar a esa incredulidad. Y por último, hay que renunciar a ese orgullo de pensar que no necesitamos nada. Al contrario, aún el que se crea más limpio delante del Señor tiene olor a pata. Y tiene que dejarse lavar. Y luego las decisiones que vamos a tomar. Necesitaremos mucho más discurso que el que necesitó Mateo. Porque Mateo solamente escuchó, sígueme. ¿Cuánto te tengo que hablar para que lo entiendas? ¿Cuánto tengo que predicarte para que lo entiendas? ¿Cuántos mensajes hay que escuchar para que tomes esa decisión? ¿Cuántos libros tienen que ser escritos para que por fin lo entiendas? Solo una palabra de parte del Señor para decidir en esta mañana. Sígueme. Sígueme. Y entonces trae a tus amigos a los pies de Cristo. No importa cuántos obstáculos se interpongan, Él seguirá salvando, sanando. Entonces, tócalo cada vez que puedas, cada vez que sientas que Él está cerca. Extiende tu corazón y tus manos hacia el Señor, para que el poder de Dios opere en tu vida. Y llévalo a tu casa, porque Él tiene poder para resucitar a los muertos. No importa cuántos se burlen, Jairo llevó a Jesús a su casa. Y la muerte no reinó en la casa de Jairo, sino la vida. Vamos a orar al Señor. Si quiere ponerse de pie. Jesús está aquí. Lo que Él prometió, lo cumplió. Jesús está aquí. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Oramos. Te adoramos, Jesús, te bendecimos.
finalmente terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en